Al 1 de mayo, un 1 de mayo de verdad maravilloso, la multitud de trabajadores y de trabajadoras que se agolparon para marchar, para celebrar y conmemorar el origen del Día de los Trabajadores y Trabajadoras y también en defensa. Esa marcha tuvo una connotación importante, la defensa de la soberanía económica y política de Venezuela. La defensa por la decisión, por la capacidad del pueblo venezolano de decidir su destino. Y por supuesto, la decisión de reelegir al presidente Nicolás Maduro Moro. El que no crea, eso está ahí. Eso es una impronta de toda esa marcha maravillosa que vimos en las calles de Caracas, que vinieron de otros espacios del país, con absoluta disposición de dar una expresión contundente sobre la defensa del proyecto bolivariano. Creo que es muy importante, también importante el esfuerzo a sabiendas que no es lo que efectivamente se espera, el incremento del bono que hizo el presidente de la República, que no ha sido fácil por muchas razones. Una de ellas, las medidas coercitivas unilaterales, y la otra, el robo, el fraude, la burla de los altos funcionarios a quienes les dieron la tarea de dirigir empresas estratégicas del Estado. Eso está allí y eso no lo podemos olvidar. Por eso, Patria para Todos, hoy, 6 de mayo, vamos a reiterar una propuesta que ya estamos discutiéndola con los trabajadores. La semana pasada, ustedes recordarán, los que estuvieron acá, BTV, los compañeros de la Mecha Azul, los compañeros del Poder Popular, del Poder Popular de los Comunicadores y otras instancias populares, de expresión popular. Aquí estuvo sentado donde yo estoy un compañero de los trabajadores de PDVSA, de la Empresa Nacional del Transporte, y allí hizo referencia al respaldo de los trabajadores de PDVSA al presidente, pero también recordando la importancia de hacer posible de cumplir la constituyente de los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas, particularmente de las empresas estratégicas. Estamos hablando de PDVSA, estamos hablando de las 22 empresas de la CBG, estamos hablando además también de las empresas que tienen en sus manos la implementación y garantizar los servicios públicos del país. Que sean los trabajadores que se coloquen al frente o que sean parte de hacer un control y seguimiento del método, del modelo de gestión, que los trabajadores y trabajadoras tengan conocimiento exacto del ingreso, de las inversiones que se hacen sobre esas empresas, sobre el presupuesto, ingresos y egresos, y lo que resulta de allí tiene que estar orientado, evidentemente, a atender las necesidades de los trabajadores. Estamos hablando del salario en el momento que corresponde, estamos hablando de las políticas sociales para los trabajadores y sus familias. Esa constituyente fue presentada en el 1 de mayo del 2023. Y ahora entendemos que es el momento, porque cuando el presidente valiente y honestamente le da la cara al país, desde el año 2023, recordarán, la Comisión Especial para frenar y para combatir la corrupción, en ese momento nosotros presentamos la propuesta de la constituyente. Porque hay una realidad, si los altos funcionarios, no digamos en todas las empresas, pero un número importante, de acuerdo a todas las investigaciones que se han venido realizando y que se han dado a conocer en tiempo real, desde que se conocen, que los altos funcionarios se han puesto de acuerdo con la derecha extrema, la más violenta, la más traidora. Eso es doblemente terrible, si de por sí ya era un delito grave la corrupción, el fraude a los venezolanos,
estando al frente de estas instituciones que son fundamentales para el sostenimiento del desarrollo social del país, desarrollo económico del país. ¿Quiénes quedaron? Entonces, ¿quién queda eximido de esa situación? Los trabajadores y trabajadoras. Es importante que se categorice exactamente quiénes deben estar al frente, y yo creo que dentro de la lógica, dentro de la decencia, dentro de la ética, la honestidad, es necesario que se estudie y que se tome en cuenta esta propuesta. Si los trabajadores son los que han mantenido las empresas en pie, porque como no había dinero, decía el señor Tarek El Aissami, nosotros podemos señalar, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero real, medible, comprobado. La Empresa Nacional de Transporte, que son los que garantizan el servicio de combustible al país, eran los que reponían, los que arreglaban los desperfectos que tenían las unidades, ellos mismos, con sus conocimientos y con su dinero, un poquito aquí, un poquito allá, para no parar las empresas, porque el Aissami no quería invertir y comprar nuevas unidades. Esa es la realidad. Entonces eso significa que tenemos que hacer una revisión profunda. Refundar el proceso revolucionario pasa por hacer una constituyente de los trabajadores y trabajadoras. ¿Dirigido por quién? Por el primer trabajador de este país, el presidente Nicolás Maduro Moros. Sin lugar a dudas. Y con el PPT, porque somos los proponentes. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras también. Nosotros ya comenzamos con ese proceso. Ya comenzamos. Vamos a hacer, además informamos un evento en el Zulia sobre el tema, ya lo hemos hecho en grupos pequeños, pero en el Zulia vamos a hacer la instalación con los trabajadores sobre el proceso constituyente. No estamos haciendo nada que no se conozca. El presidente tiene la propuesta desde el año pasado, 2023, también en el documento que le entregamos al presidente, en el Teresa Carreño, las propuestas del nuevo gobierno 2025, 2030, pues no tenemos dudas que el presidente va a ser reelecto por el pueblo venezolano. El primer punto era activar la constituyente de los trabajadores y trabajadoras. O sea, no es un secreto, no estamos sacando nada de la manga, es estudiado, requete estudiado. El documento hecho es un reglamento para aplicar la constituyente sin generar gastos a las empresas, sino con el conocimiento pleno y la actuación plena de todos los trabajadores, sin parar las empresas, manteniendo la productividad de las empresas. Entonces, es una herramienta que le va a permitir a los trabajadores y trabajadoras tener mayores índices de responsabilidad y de conocimiento de cómo se están manejando las empresas, que hasta ahora hemos tenido déficit. Y por eso nosotros queríamos hacer referencia. Estamos hablando de PDVSA, estamos hablando de las 22 empresas de la CBG, de los servicios públicos, el tema eléctrico, evidentemente, es uno de los primeros, tendríamos que decir, porque a pesar de los esfuerzos que ha hecho el presidente y todos quienes han estado al frente, ahorita creo que hubo un cambio. Evidentemente hay elementos allí que hay que mejorar. Y el PPT tiene propuestas. Y las presentaremos cuando corresponda, con el ánimo de fortalecer uno de los servicios públicos más importantes para el país. Nosotros siempre hemos dicho, acá en esta mesa, los servicios públicos deberían tener carácter de rango constitucional. ¿Quién va a colocar en duda? Antes no teníamos esa percepción, pero ahora todos la tenemos cuando hemos sufrido sabotaje al servicio eléctrico, sabotaje al agua, sabotaje y descuido de los servicios de salud. Entonces, los servicios eléctricos tienen que tener un rango constitucional. ¿Por qué? Porque afectan los derechos humanos o no. Cuando tenemos el impacto del servicio del agua o eléctrico, hay una vulneración a los derechos humanos. ¿Quiénes están detrás de eso? Eso hay que saberlo. Impacta negativamente cuando hay fallas en el sistema económico del país, en la economía del país, o no hay. Hay. Y también a la seguridad y defensa de la nación. Bueno,
Desde otra perspectiva, nosotros queremos decir que el plan electoral de Patria para Todos viene desarrollándose al ritmo de nuestra responsabilidad. Todos los partidos del Gran Pueblo Patriótico estamos haciendo un esfuerzo inusitado para garantizar la reelección del presidente Nicolás Maduro Moro. Como PPT podemos decir que además de la instalación del Comando Nacional, hace 2 semanas atrás, iniciamos ya están varios grupos, equipos regionales ya organizando todo para hacer sus respectivas instalaciones. Instalamos el sábado el comando electoral en el estado Anzoátegui, de verdad, un evento hermosísimo, el 60-70% de jóvenes y además dirigentes, referencias sociales del estado Anzoátegui. Tuvimos trabajadores de PDVSA, tuvimos un pastor evangélico, un referente de los trabajadores, tuvimos una cultora, una anciana hermosísima, tuvimos 5 referentes de los jóvenes también, 5 referentes sociales que no siendo del PPT se suman a dar la batalla para lograr y explicarle a los que pudieran estar confundidos, que por supuesto siempre los hay, la importancia del por qué reelegir al hombre más valiente después de Bolívar y después de Chávez, Nicolás Maduro Moro. Es así, podemos decir muchas cosas, pero además que ha tenido la conciencia absoluta de mantenerse independientemente de las amenazas a su vida, a los intentos de magnicidio, de todas aquellas cosas, hechos criminales que han intentado contra él, se ha mantenido tranquilo al frente de nuestro país, llevando las riendas del gobierno nacional, y nosotros lo que nos corresponde es apoyarlo, y en eso estamos. Entonces, estos referentes sociales que son parte, que no siendo del partido, se suman al PPT para ayudar al partido a buscar los votos que se requieren. Los comandos los compone, como lo decíamos la vez pasada, por las estructuras políticas nacionales, en este caso regionales, y luego los municipales, siempre con referentes sociales, los movimientos. Y una de las propuestas que tenemos para allá, porque tenemos una gran propuesta, una primera bandera es la constituyente de los trabajadores, y luego es los consejos locales de planificación, cómo hacer mucho más contundente y mucho más protagónico los consejos comunales y las comunas. Creo que es parte de eso para garantizar la economía productiva en tiempos muy complejos que vive el mundo, no solamente Venezuela. Venezuela ha sobrevivido por la capacidad de resistencia del pueblo venezolano y además porque tiene un comandante allí que ha sabido jugárselas con el pueblo. Entonces, queremos informar que el fin de semana siempre el PPT ha estado muy activo, pero a nosotros, Carlos Martínez, secretario de Organización Nacional del PPT y mi persona, junto con otros compañeros, viajamos a Anzoátegui, instalamos el sábado en Anzoátegui, estuvimos en Monagas en una reunión con un número importante de jóvenes, gente joven que se ha incorporado al partido, en Monagas y cristianos, sí, es un detalle importante, sobre todo de diversos cultos, pero sobre todo evangélicos que se están sumando al PPT. Les gusta el Partido Azul, porque creen que el lucero, y nosotros coincidimos con ello, es la respuesta, el lucero, que para ellos el alma de la militancia del PPT es la respuesta a esa tempestad, a esa oscuridad en que han pretendido sumergir al pueblo venezolano. También estuvimos en Delta Macuri, en Tucupita. Tucupita es así como Guasdualito, prácticamente en Apure, porque no es fácil llegar a Tucupita, y de verdad nos sorprendió la belleza de Tucupita, la limpieza. Tuvimos 2 reuniones importantes con el Poder Popular allí, con líderes sociales que nos pidieron ir a Tucupita para sumarse al partido, para incorporarse a nuestra organización. Ha sido bien interesante, nos conmovió enormemente. Pero además cerramos en una reunión social pequeña, corta, pero emotiva con la gobernadora. De verdad,
que está haciendo un trabajo importantísimo. Nos informaba el trabajo que viene haciendo con el hospital fluvial para atender a toda la población indígena que tiene del Tamacuro y el crecimiento que ha tenido del Tamacuro. De verdad que nos parece una aliada en las mejores causas. Y creo que nosotros hablábamos hace 2 semanas atrás que ya se anunciaba la llegada de la niña muy traviesa y todo el efecto pluviométrico que puede tener en el país, y como no queremos pasar nuevamente lo que sucedió hace 2 años en Aragua y en Tejería, la importancia de preservar la limpieza de las quebradas en Caracas. Hemos visto a la alcaldesa muy motivada, trabajando en las calles, y creo que es importante decirle también a nuestro pueblo la importancia de sumarse a preservar la limpieza de esos espacios, porque tiene que ver con la vida de todos nosotros. Un Estado no se da abasto para atender totalmente, no se, ni aquí, ni en la China, ni en Estados Unidos, menos en Estados Unidos, y en Argentina no se diga. La diferencia de un gobierno y un presidente abocado a su pueblo es Venezuela. Y la indiferencia de un presidente que ha cortado todo lo que significa las partidas presupuestarias en materia social. Ya no se sabe cuántos muertos, niños han fallecido en el ámbito de la recreación, de la educación, de la cultura. Es lo que nos quiere proponer y nosotros no lo podemos permitir. Y el esfuerzo del PPT no solamente la reelección del presidente, es la significación de mantener a la revolución al frente y al presidente al frente de esto. Nosotros decimos esto porque nosotros no hemos podido, porque debo decirlo acá, el CNE ha estado con el plan del cronograma de auditorías, el registro que tiene varias auditorías. Son 4 sesiones, entre otras auditorías que tienen que ver con el software, pero nosotros hemos estado solicitando una reunión con el presidente Elvis Amoroso del Consejo Nacional Electoral y los rectores para entregarle una carta de Patria para Todos, lo dijimos la semana pasada y lo reiteramos hoy, una alerta. Es para hacer una alerta, porque el que está picado de hebra no puede jugo. Exactamente. Entonces, nos preocupa que uno de los candidatos de la oposición, la extrema, la violenta, la que ha vendido a la patria, la que se ha robado los fondos de Venezuela, los bienes, la que se ha articulado con no solamente con Guaidó, ahora con Tarek El Aissami. Lo dicen todas las publicaciones que han salido, los audios que han salido. Lamentablemente es muy doloroso, es una cosa tan perversa que nos sorprende los niveles de perversión, indiferencia, irresponsabilidad. Ellos están tratando, la señora autoinhabilitada y el señor que ella escogió, el candidato del gobierno norteamericano, el candidato del fraude. Él sigue diciendo que la candidata presidencial es ella. Nosotros le pedimos al CNE que haga una alerta, porque si no, que renuncie. Haga una alerta que ese señor no puede continuar señalando que la candidata presidencial es la señora María Corina Machado. Porque a todos los candidatos inscritos, candidatos o candidatas inscritos en el Consejo Nacional Electoral, esa responsabilidad que el pueblo les da es intuito persona. Es decir, solamente es la persona. No puede delegar en otra. Y por lo tanto, todo nos hace pensar que la creatividad, entre comillas, negativa y perversa del señor Guaidó en el año 2019, pretendan imponerlo ahora como la ungida de unas primarias que fueron fraudulentas. Mire, yo
hay un hecho, háganle seguimiento ustedes periodistas. Cuando el CNE publique la actualización del registro electoral, que debe salir en cualquier momento, nos vamos a dar cuenta si efectivamente ese apoyo que ella dijo que obtuvo es realidad. Sacándolo nada más con los que viven en el exterior. Con los que viven en el exterior. Para ellos se fueron, de broma no dicen 20 millones, pues no habría nadie aquí para votar. Y de esas personas recibieron no sé cuántos miles de apoyo. Si eso fuera así, nuestras embajadas, donde hay embajadas, porque ellos procuraron con mucha efectividad la ruptura de relaciones diplomáticas. Vamos a ver cuántos son los venezolanos que se registraron en las embajadas. Y si esos venezolanos de verdad apoyaban a esa posición extrema, pues hubiese sido mayor el número. Hay que estar atento a los números y por lo tanto eso no va a depender de nosotros, sino de la publicación que haga en los próximos días el Consejo Nacional Electoral sobre la actualización del registro electoral, que tiene que ver con los que están en el exterior, que cambiaron, ¿no? Que tiene que ver con los nuevos votantes, que tiene que ver con las actualizaciones, que son significados distintos. Y nos va a dar allí, a partir del último actualización que se hizo para el referéndum consultivo del 3 de diciembre, a partir de allí hasta ahora, las personas fallecidas, los jóvenes, los que están en el registro actualizado por los que están en el exterior, etc. Ahí vamos a ver exactamente por dónde vienen los tiros. Y por eso nos pareció importante recordarle al CNE la solicitud de una reunión con el presidente del Consejo Nacional Electoral para pedirle que haga una alerta. Nosotros no podemos mirar para los lados. Es importante que se alerte. Eso no lo establece ninguna doctrina electoral en el mundo y mucho menos en Venezuela. Y por último, queríamos, por dos cosas, ¿no?, hacer referencia a una de las grandes políticas extraordinarias del proceso revolucionario venezolano, los pensionados. En 1999 era apenas el 19,5% de los pensionados que ya existían que estaban atendidos. Es decir, 335.000 personas. Del universo de 100 personas, apenas el 19%, que en ese momento, en 1999, eran 335.000. ¿Qué hizo la revolución? Bueno, ahora son de 335.000 personas, pasamos a 5.500.000. 5.500.000. Eso tiene que ver atención en materia de salud, de vivienda, alimentación, todo aquello que exijan nuestros pensionados y pensionadas, y todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Entonces, la vocación de protección social de nuestro gobierno en proceso revolucionario sigue siendo extraordinario. La propuesta que se hizo recientemente, que hizo el gobierno nacional con la vicepresidenta Delcy Rodríguez la semana pasada, proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista. Nosotros, por supuesto, que respaldamos contundentemente esta ley, aprobada en primera discusión, y que nuestros compañeros participaron en las primeras consultas públicas de manera extraordinaria. Es muy importante la exposición de motivos porque allí se refleja exactamente los tiempos que vivimos. A mí me parece absolutamente correcto, nosotros nos parece sumamente correcto el enfoque que le está dando el gobierno nacional, el presidente de la República, porque nuestra gente debe conocer, pero manejar, como se maneja cualquier información sobre los valores de la patria, sobre quiénes son los equipos deportivos, que todo el pueblo nuestro conoce quiénes son, los de Lara, los del sur, los de Caracas, etc. Debe manejar de la misma manera los números de la agresión que hemos sufrido. ¿De dónde viene esa agresión? De la ungida María Corina Machado y ahora de este señor
González, a quien conocemos personalmente y sabemos que este señor se pierde. Yo decía, ese señor se pierde hasta en la Plaza Bolívar, porque la Casa Amarilla está al frente de la Casa Amarilla está al frente de la Plaza Bolívar de Caracas. Y yo sé por qué lo digo. El señor se pierde, porque no solamente él está ahí, no va a salir de ahí, porque es perezoso, para no decir otra cosa. Y es la misma expresión de esa gente violenta que dijo de las mujeres, no lo vamos a repetir acá, de los indígenas, de los negros, el desprecio. ¿Qué viene a hacer él siendo el candidato del gobierno norteamericano? Va a ser el Milei con más años. Va a ser exactamente el Milei de Venezuela. Por Dios, eso no va a ocurrir. Importante, y yo le pido al pueblo venezolano que escuche las declaraciones de la hermana de Milei, que es la jefa de todas las jefas allá, que es su asesora y mucho más, porque manda más que él. Cuando ella decía, se lo podemos mandar, hay que ponerlo en BTV y ponerlo en todas partes. Ella decía que la política que está implementando el señor Milei, el paciente Milei, es para asesinar, para matarlo, decía con esas palabras, a la mitad de la población de Argentina. Porque él habla que ahora recogió, tiene unas reservas importantísimas a costo del sufrimiento del pueblo, así cualquiera, ¿no? Entonces, eso es importante manejarlo. El PPT siempre ha manejado esa línea. El pueblo debe conocer con números la agresión que hemos sufrido a los traidores. Y debe darse el debate, efectivamente, sobre cadena perpetua. Todo lo que está allí debe ser discutido en el marco de la campaña. Y no para hacer campaña, para concientizar aún más a nuestro pueblo. Entonces, sobre esta ley, que nos parece sumamente importante, nos parece importante en primer lugar porque se quiere llegar al mayor número de personas, ya más de 5.500.000. Importante decir que el sector privado no se le está haciendo una nueva deducción. Es que hasta el 15%, dependiendo del tamaño y la capacidad de ingreso de estas empresas privadas, se le va a deducir hasta el 15%, puede ser menos, dependiendo del tamaño de la empresa. La novedad es que va a ser mensual, es la única novedad. Vamos a seguir evidentemente recogiendo propuestas. La que nosotros consideramos más importante ahorita, la que hemos recibido, es que exista un comité de usuarios que sea parte, tanto en el CENIAC como en el Seguro Social, sobre el manejo, cómo está funcionando en relación a las empresas privadas, el porcentaje, que no se les ocurra incluirlo dentro de estructura de costos, porque ellos no están pagando más. Los impuestos que ellos le pagan al gobierno, a las instituciones, al CENIAC, de ese impuesto que se va a recoger hasta el 15%, la diferencia que es mensual, no anual. Entonces eso es muy importante tenerlo presente, y eso va, por supuesto, y está en función de lo que significa lo relativo a la bonificación y al salario. Hay algunas precisiones allí importantes. Y vamos a seguir trabajando con esto, nos parece maravilloso. Esa es la diferencia entre un gobierno revolucionario, socialista, bolivariano, y un gobierno neoliberal que pretende masacrar a su población para rendirle tributos al capitalismo, al neoliberalismo y al imperialismo. Bueno, y por último, nosotros nos parece simplemente señalar que nos parece muy importante la marcha de los jóvenes la semana pasada para apoyar a Palestina, y haciéndose un acompañamiento al número importante de universidades que en Estados Unidos, hasta la Princeton University, que es una de las más importantes en Columbia y todas esas, pero la Princeton, así como la número 1 de las universidades en Estados Unidos, están haciendo huelga de hambre. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Masacrándolos, deteniéndolos. Y yo creo que es muy importante que nuestras universidades, nuestros jóvenes se mantengan en contacto con estos jóvenes, que son de verdad una luz de esperanza para el mundo. De calle, amor de la patria, Maduro presidente.